El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 11 de noviembre. Del libro de la sabiduría. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, bondadoso, agudo, incoercible, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, todopoderoso, todovigilante, que penetra todos los espíritus inteligentes, puros, sutilísimos. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, y en virtud de su pureza, lo atraviesa y lo penetra todo, porque ese fluvio de poder divino, emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido en la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo puede, sin cambiar en nada, renueva el universo y, entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas, pues Dios ama solo a quien convive con la sabiduría. Es más bella que el sol y que todas las constelaciones. Comparada a la luz del día, sale ganando, pues a éste le releva la noche, mientras que a la sabiduría no le puede el mal. Alcanza con vigor de extremo a extremo y gobierna el universo con acierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les dijo: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá: está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos leyendo durante esta semana el libro de la sabiduría. Llegamos hoy al capítulo 7, donde el autor tal vez da uno de los textos más profundos en torno a la sabiduría de Dios. Comienza enunciando 21 características de la sabiduría o virtudes de la sabiduría divina, las cuales Él quiere derramar sobre aquellos que la acogen. Un espíritu ágil, amante del bien, seguro, un espíritu inmaculado, inteligente. Allá en el Antiguo Testamento la sabiduría no se identifica con la capacidad de ser intelectual o de estudiar mucho. Eso es una cosa muy diferente. Una cosa es el académico y otra cosa es el sabio.
El sabio a los ojos de Dios es aquel que ha sido capaz de escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica. Ese es el sabio, y para eso no hay que estudiar mucho. Para eso lo que hay que hacer es amar mucho a Dios, para que la sabiduría invada nuestro ser. Una sabiduría que dice el texto es manifestación de lo que Dios mismo es. Y por eso este libro va preparando toda la literatura del Nuevo Testamento, hasta que lleguemos al Evangelio de San Juan, donde se dirá: la palabra o la sabiduría de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa sabiduría que era la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se hace persona en Jesús. Y por eso Jesús reproduce todas esas características de la sabiduría que se enunciaban al comienzo. Pero hace esta afirmación que es tal vez la más comprometedora: Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Luego, el esfuerzo por escuchar la voz de Dios, por cumplir su palabra, nos va garantizando que el amor de Dios se derrame en nosotros. Y también lo contrario: alejarse de la palabra de Dios y de su mensaje también nos va arrebatando el amor de Dios en nuestra vida. Por eso la Iglesia nos insiste tanto en la necesidad de estar cerca a la voz de Dios, de estar cerca al mensaje del Señor, para que podamos experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Y termina diciendo que es superior la sabiduría a cualquier realidad hermosa o deslumbrante de este mundo, porque dice: es más grande y más bella que el sol y las constelaciones. Estas realidades algún día terminarán, en cambio la sabiduría de Dios es para siempre. Es más poderosa que la luz del día, porque la luz del día tiene que vencer a la noche y hacerlo constantemente. En cambio la sabiduría nunca se deja gobernar por el mal, siempre brilla, siempre es un eterno presente. Por eso, con este texto tan profundo, tenemos todos que pedirle al Señor que nos lleve a amar la sabiduría para que el amor de Dios descienda en nuestra existencia. Una sabiduría que se obtiene en el diálogo íntimo, en la oración, en la lectura atenta de la palabra, en la práctica de las buenas obras. Todo eso va haciendo que la sabiduría llegue a nuestra vida. Luego, en el texto del Evangelio, seguimos en este capítulo 17 de San Lucas. Le hacen a Jesús una pregunta la secta de los fariseos: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Ellos lo ubicaban en un futuro donde todo terminaría. Jesús se lo va a ubicar en un presente y les da esta doctrina: el reino de Dios no viene en forma aparatosa o extraordinaria, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. ¿Quién es el reino? Cristo Jesús. Quien acoge a Jesús como su Dios y Señor ya está matriculado en el reino de Dios, porque al acogerlo disfruta la vida presente como un don de Dios, y al vivir la vida presente así, pues anhela la vida futura, que es la salvación después de la muerte. Jesús es el reino que está cerca de nosotros. Muchas veces lo predicó Jesús: conviértanse porque el reino de Dios está cerca. El reino es Él, que estaba cerca de ellos, y muchos lo desconocieron. Y hace esta advertencia: tengan cuidado, porque vendrán muchos diciendo: el reino está aquí o está allí. No vayan detrás de ellos. Ya esto nos da a entender que nunca han faltado personas como falsos profetas o charlatanes que asusten a los demás, anunciando fechas y horas del fin del mundo y de la llegada definitiva del reino. Y siempre hay quien les crea, y tristemente muchos de los nuestros que han escuchado la palabra que se les ha anunciado y predicado, pero le creen más a un video extraño de una red social que a la palabra de Dios. Nadie sabe ni el día ni la hora, solamente el Padre Celestial. Y ya muchos han dejado tomar el pelo en el año 2000, que el 31 de diciembre del 2000 se iba a acabar el mundo, y mucha gente ni fiesta hizo y bendijeron velas y fósforos
que porque venían 3 días y nada pasó. Luego llegó el 2012, otra vez lo mismo, y mucha gente asustada, confesándose a la carrera, que porque se iba a acabar el mundo en las ciudades y todo el mundo huía al campo, que porque en el campo no se acababa el mundo, solamente en las ciudades. Y mucha gente le comió carreta a eso. Hay que creerles a la palabra, al anuncio del Señor. Y es muy sano que no sepamos ni el día ni la hora, porque eso podría relajarnos y decir, bueno, como falta tanto tiempo, pues por ahora hago y deshago y 2 horas antes me arrepiento y me salvo. El hecho de no saber ni el día ni la hora nos obliga a estar siempre preparados, siempre bien dispuestos, siempre agradando a Dios en lo poco o lo mucho que nos ha encomendado, porque es justo en la responsabilidad de lo que nos toca como vamos adquiriendo la salvación. Finalmente celebramos hoy con toda la iglesia esta memoria de San Martín de Tours, un gran santo del siglo IV. Comenzó siendo un gran soldado de los ejércitos de Roma. Estaba sin bautizar siendo adulto, pero era un hombre con alta sensibilidad, sobre todo por los pobres. Dice la historia de San Martín que un día, mientras iba montado en su cabalgadura, vio a un pobre tiritando de frío en un andén. Y él con su espada partió su manto, que eran esos mantos elegantes de los soldados romanos, y le dio la mitad de su manto a este mendigo y siguió su camino. Unos días después, en un sueño, se le apareció Jesús vestido con el pedazo de capa que él le había dado al mendigo, y entendió que era Jesús que se le había presentado, y comienza un proceso de conversión, se hace bautizar, se hace sacerdote, lo hacen obispo y hace mucho bien en Francia, evangelizando y creando muchas parroquias. Ahí encontramos cómo la obra de Dios se va manifestando, primero en el hermano. Tal vez muchas veces hemos dejado pasar a Jesús de largo, disfrazado de pobre, de necesitado, de angustiado, de persona con problemas, y lo hemos dejado seguir de largo. Hay que volver a despertar la sensibilidad frente al dolor ajeno, siendo capaces de discernir dónde está el verdaderamente necesitado y dónde está aquel que quiere aprovecharse de la generosidad de otros, como también los tenemos desafortunadamente. Pero no podemos desconfiar de todo el mundo, porque tal vez corremos el peligro de dejar pasar a Jesús de largo, vestido de pobre o de necesitado.